Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes. De acuerdo a lo que oportunamente informáramos, estamos aquí con nuestro candidato a gobernador, nuestro candidato a vicegobernador, los candidatos a intendente del 3 de febrero, de Morón y Ituzaingó, conjuntamente en mi caso, candidato a intendente de San Martín, y nuestro candidato a diputado provincial por la primera sección electoral, don Rubén Schneiderman. La idea, de acuerdo a lo que se nos ha planteado a través de nuestro candidato a gobernador, es una charla con los periodistas, una conferencia de prensa. Están presentes también candidatos a concejales de los distintos distritos, candidatos a consejeros escolares de los distintos distritos. Así que la idea es fundamentalmente que tanto Felipe Solá como Daniel Arroyo hagan las propuestas que ya se han incluso planteado, y los señores periodistas, las periodistas puedan realizar las preguntas que les parezcan pertinentes. Así que muchísimas gracias, don Felipe Solá, todo suyo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, tanto los periodistas que han venido como las compañeras y compañeros. Quiero comenzar haciendo nada más que una mención a el dolor que compartimos desde un poco lejos, porque estamos en plena campaña y solo pudimos intercambiar mensajes con nuestro candidato, con Carlos Brown, de San Martín, por el fallecimiento de Vivian Giotto, nuestro compañero de muchos años, hace muchos años, desde los 85 más o menos, lo conocía yo y supongo que Carlos más, y no lo vamos a olvidar, por su lealtad y su consecuencia. Esto que, más allá de buenos o malos augurios, les puede pasar a cualquiera de nosotros, porque estamos en manos de Dios, hace que de golpe alguien no esté. Cuando alguien no está, todos seguimos, pero ese alguien varía, y varía mucho. Así que me imagino que todos ustedes querrían que lo recordáramos si ya no estuviera entre nosotros, dentro de este gran grupo. Este es mi recuerdo y el de mi compañero de fórmula, Luis. Más allá de esto, esta conferencia de prensa es la segunda que hacemos en la provincia respecto de nuestro programa de gobierno con Daniel Arroyo, y agradecemos mucho la presencia de nuestros candidatos a intendentes, obviamente el local, el doctor Brown, y también los candidatos a intendentes de 3 de febrero, Martín Joffre, que está aquí, el candidato a intendente Juan Marinucci, de Morón. Sí, yo le digo Mar porque soy viejo, pero Martín Marinucci, sí, yo soy viejo, vos lo hubiera dicho más también. Y Carlos, no Carlito, porque Carlito es el padre, Carlos Acuña, el candidato a intendente de Ituzaingó. Hay también compañeros que han venido de distintos lugares, les agradezco mucho su presencia, Aníbal Rucci y tantos otros que veo. Y dicho esto, le diré que algunos temas van a ser tocados por mí y otros por Daniel. Ahora, para que esto sea una conferencia de prensa y no un discurso, una lata de muchas horas, les voy a citar los títulos a ustedes, a pesar que hemos repartido el material, pero no, a lo mejor alguno no lo leyó o no le llegó. Les voy a citar los títulos que nosotros consideramos en orden de importancia en la provincia. En este caso no vamos a hablar de infraestructura clásica, rutas, caminos, etc. Deliberadamente porque queremos tratar los temas sensibles que hacen a la vida cotidiana de cada uno, y queremos dejar un tema que es más nacional que provincial, o que tiene una injerencia provincial, que es el tema de la infraestructura clásica. Por ejemplo, en Luján, de donde venimos, sí hablamos de infraestructura, porque allí se han inundado varias veces, tienen el río Luján, y estaban los compañeros de Mercedes, Marcos Paz, Suipacha, los candidatos, y entonces, y Rodríguez, entonces sí, hicimos una larga charla sobre el río Luján. Primero que nada quiero que
que tengan en cuenta que para nosotros el primer problema que tiene la provincia, es decir, el problema que debe modelar la conducta inicial del gobernador, es el problema del avance del narcotráfico en la provincia. Cuando digo el primero, es el primero a resolver. Posiblemente una hora después haya que estar dedicando ya al segundo. El avance del narcotráfico nos parece el avance más peligroso que existe en Argentina, el problema más peligroso que hay. Nos parece también el problema que más afecta a la sociedad por distintas vías, y nos parece que avanza más rápido que la inflación, que los precios, es más rápido que el agua cuando nos inunda. El agua es inocente, el avance de las drogas no. Hay una colaboración vía omisión pasiva del gobierno nacional y del gobierno provincial, por lo menos. Es decir, ¿a qué llamo yo colaboración pasiva por omisión? A que no sea el primer tema para ellos, a que sea el tema número 15 o 20, si lo es. Para nosotros el tema número 1. Y voy a decir tres palabras por qué. Primero, porque no es una cuestión sanitaria, no es una cuestión de salud pública, como pretenden los neoliberales, que en el mundo tienen fundaciones, como tiene George Soros, Global Society, que dicen liberen todo. Liberen todo, total a él no lo va a agarrar, tendrá sus castillos por ahí, sus aviones privados. Liberen todo y propugnan eso en todo el mundo. Liberalicen todo tipo de tenencia, venta, consumo, etc. Los fundamentos de Global Society están escritos y son exactamente los mismos, están copiados de ahí, de los fundamentos de un proyecto de ley presentado por el candidato Aníbal Fernández, cuando era, creo que ministro en el 2008, ministro de Justicia, tuvo 4 años estudiando el tema con un consejo consultivo de patanes, y después presentaron un proyecto de liberalización de la tenencia para consumo y del consumo de las drogas en general, sin distinguir entre las drogas blandas, que hay una sola, que es la marihuana, y las drogas duras. Y por supuesto sin decir nada del alcohol, que es una droga legal para mayores de 18 años, pero psicoactiva y tremendamente peligrosa. Todos la manejamos todos los días, pero es muy peligrosa. Cuando decimos peligrosa, decimos que no es un problema sanitario, y es lo mismo. ¿Qué es peligroso? Peligroso es porque es peligroso para el otro, para el que no se droga. Por eso es un problema social. Para el peronismo, que concibe la sociedad en su conjunto, el problema no es que fulano se esté destruyendo la salud, aunque ese sí sea un problema que atender por la familia, él como ser humano, etc. El problema es que la suma de todo eso da que el 90% de los argentinos y de los bonaerenses que no se drogan corren peligros de todo tipo por los que sí se drogan. Por lo tanto, el problema es social, es decir, de toda la sociedad. Y es toda la sociedad la que se debe movilizar. Nosotros tenemos una epidemia, como la fiebre amarilla de 1870 en Buenos Aires, que nadie podía hablar de otra cosa que de la fiebre amarilla. Ahora, aquí se puede hablar de otros temas, como si la epidemia no avanzara. La epidemia de las adicciones. Y la epidemia necesita siempre, según dicen los médicos, una población vulnerable. Esa población vulnerable son los jóvenes pobres. No es la única, pero son los primeros a donde llega la epidemia. Y necesita también que no tenga freno, que no tenga vacuna. La falta de vacunas tiene un nombre, se llama tolerancia. La sociedad tolera, el gobierno tolera y entonces la sociedad tolera. Tolerar es decir, bueno, sí, esas cosas pasan. Sí, venden ahí, venden allá. Es hacer naturalizar, por falta de poder individual y por bajar los brazos, lo que no es natural. Naturalizar conductas que no son naturales, naturalizar presencias que no son naturales. Si salimos de acá y hay alguien borracho tirado en el suelo, ¿es natural? No, no es natural. Deberíamos llamar a la policía y decir, o a la ambulancia y decir, llévenlo, ayúdenlo. Si seguimos caminando es que ya lo naturalizamos. En la cuadra siguiente lo hemos olvidado. Bueno, lo mismo nos pasa si salimos y hay unos pibes fumando o si hay unos pibes drogándose con otra cosa. ¿No es cierto? Personalmente distingo entre las drogas blancas y las drogas duras porque he presentado un proyecto de ley hace tiempo que no se trata, se va a tratar sobre clasificación de las drogas, por su peligrosidad, por su aditividad,
cierto?, por el impacto que tienen sobre la salud, etc. Las que nos preocupan son las psicoactivas, que modifican los comportamientos. El alcohol modifica los comportamientos. No somos los mismos si nos tomamos un vaso de 3 dedos de whisky de golpe que si no lo tomamos. No somos los mismos. Bueno, lo mismo pasa con la gran mayoría de las drogas. Nosotros proponemos encarar el tema en serio y que lo encare el Gobierno Nacional, y Sergio Massa está completamente convencido de esto. Cuando él dice cárcel y prisión perpetua para narcotraficantes importantes, digamos, se prueba que manejan una red comercial de veneno, de envenenamiento de la gente, está vibrando en la misma longitud de onda que nosotros. Nosotros proponemos también una agencia federal profesionalizada e internacionalizada en su accionar, y que coordina a su vez con todos los gobernadores y nosotros con los intendentes, que estudie el avance del narcotráfico internacional, sobre todo en América Latina. Ya lo están haciendo en otros países, nosotros estamos afuera de eso, simplemente de manera policial, de vez en cuando hay contactos, pero no hay alguien que se dedique nada más que eso, y que integre a las oficinas que han sido absolutamente ineficientes, creadas al respecto, para estudiar el lavado de dinero. El lavado de dinero se usa con un objetivo político y de política interna. Por supuesto que hay lavado en la política interna, lavado en la política internacional, lavado de la droga, lavado en el empresariado, lavado en todos lados. Pero se utiliza más que nada la procelar, desde el punto de vista judicial, para ir contra alguien en forma individual. Pero no se ha utilizado de una manera sistemática contra el crimen organizado. Esa agencia debería entonces ocuparse tanto del lavado como de la Conexión Internacional de Narcotráfico. Nosotros además nos tenemos que ocupar de los adictos. Y las adicciones deben ser un motivo central, porque primero, por una cuestión humanitaria, sanitaria y social. Y segundo, para ayudar a las familias a que se abroquelen y formen redes en cada barrio para generar una contracultura en los barrios, de manera tal de que no tengamos el triunfo de la cultura del pibe más poderoso. El que anda mejor vestido tiene una moto grande, mientras el de al lado tiene una bicicleta porque trabaja de repositor o de changarín, de cadete. Y además le arregla la casa a la mamá, le arregla la casa a un tío y a lo mejor hasta hace algo por la comunidad. Es decir, pasa a ser un triunfador, y es un tranza que vende veneno. Quiero decirles además que se nos ha acusado en algún momento, sobre todo de la ignorancia profunda, porque mi aprendizaje no es un aprendizaje teórico en una facultad. Mi aprendizaje es el aprendizaje que hice como gobernador 6 años, mientras iba creciendo el narcotráfico, que después creció mucho más todavía. Los ignorantes dicen que nosotros queremos agarrar perejiles y que ellos en cambio quieren agarrar chavos, ¿cómo se llama el chavo? Guzmán. O quieren agarrar, digamos, como ¿cómo se llama el colombiano? Escobar de Gaviria en los countries. Lo que da mucho más prensa. Pero se olvidan de algunos detalles. Primero, agarrarlo me parece fenómeno. Y que vayan aquí, si se comprueba que su red está acá, ¿entiendes? Si no, se lo debe extraditar. Pero si no, se comprueba que tenga prisión perpetua acá. Pero ojo, al día siguiente se sigue vendiendo paco en los barrios. El paco es barato para alguien que trabaja, relativamente barato, produce un efecto muy corto y es muy caro para un pibe que no trabaja. Para hacer una diferencia económica, para tener rentabilidad, un mayorista vendedor de paco necesita muchas ventas al ser barato. Para tener muchas ventas necesita muchos vendedores, para tener muchos vendedores necesita muchos pibes y no pibes también. Y para eso necesita captarlos. Y los captura endeudándolos. La estrategia es: el pibe está hacinado en la casa, es pobre, está hacinado en la casa, hay problemas, a veces hay alcoholismo, a veces hay violencia, a veces hay falta de trabajo siempre, las casas son muy grandes, duermen muy apiñados, etc. Tiene hacinamiento, sale a la calle. Cuando sale a la calle, de lo que se trata es de ver cuál es la tribu en la cual hay que meterse. La única tribu que está valiendo en este momento es la tribu no de los que hacen mejor deporte, sino de los que más guita consiguen vendiendo droga.
Esa tribu, para incorporarse, exige tener una buena pilcha, tener una pilchita de marca, estar como la tribu, tener una estética similar a la tribu. Para eso lo primero que les pasa a los pibes es que alguien les presta plata y se endeuda. Cuando se endeudan para tener las zapatillas que querían y la campera que querían, aparece el narco y le dice: ¿cómo vas a pagar esto? Y ahí empieza el tema. Entonces, se trata de una cuestión de territorio. Si necesitan N, y ese N es muy grande, cantidad de vendedores, necesitan una gran cantidad de territorio simultáneamente. Por lo tanto, mientras no toquemos el territorio de abajo para arriba y de arriba para abajo, no le destruimos el negocio. Se trata de que sea mucho más difícil vender. Creo que es más difícil hoy decir que no que sí, directamente. Como decía alguien, mi problema dentro de poco con esta tolerancia no va a ser dónde llego mi pibe y se droga, sino dónde llego mi pibe que no se droga. Porque si se hubiera votado la ley de Aníbal Fernández, en las plazas estarían todos los pibes tirados con heroína para decirlo, con hashish o con drogas sintéticas, drogas de diseño, porque total hay permiso para aportar y consumir. En cualquier lado, claro. No se puede fumar en muchos lados, pero sí se puede tomar droga, no se da problema. Hasta esto hemos llegado. A que el cigarrillo tiene campañas y campañas y campañas. Lo otro ha aparecido una especie de generación de argentinos que no saben dónde viven en un globo, que piensan que desde el punto de vista de la libertad individual no debe coartarse la libertad individual mientras el país se enferma. Y se enferman los más pobres, claro. No solamente, pero algunos tienen a dónde ir. Nosotros tuvimos 189 centros de prevención de las adicciones, CPAs. Están desmantelados y están sin mística, sin proyecto, sin programa, sin un gobernador atrás. Y la técnica fundamental era, primero, que llegara una familia con alguien en problemas graves, una familia que se desespera cuando entra la droga y que hubiera mucho para que no lo tuvieran tan lejos. Por eso había 189. Y yo quería tener muchos más, y se lo planteé al gobernador nuevo, Scioli, cuando el día que yo me iba, antes de llegar, tuve larga charla sobre esto. No hizo nada. Es decir, da más resultado una foto quemando marihuana. ¿Se entiende? Una droga blanda. Da más resultado. O si no, la policía tiene siempre el mismo paquete, los pone para la foto, ve los paquetes de cocaína, los tienen en stock. Y entonces dice, se descubrió una banda, se pone, en cuanto hay un problema, se descubrió una banda para tapar, y son siempre el mismo paquete, no se preocupen. Como las armas, ¿vieron? Las armas capturadas, ponen algunas armas del stock y listo. Esa es la verdad. Vivimos en la joda. Entonces este es el primer tema. Este es el primer tema. El segundo tema es la seguridad, vinculada directamente a la droga también, pero que excede un poco más el tema de la droga. La gente pide seguridad en general, pide seguridad física primero, y a gritos, pero también pide seguridad económica, que no haya un shock, y eso también condiciona su voto. Tiene miedo desde el 2001, y además ha habido mucho bandazo de Argentina, sigue teniendo mucho miedo a un bandazo económico. Pero fundamentalmente es responsabilidad constitucional del gobernador la seguridad personal. Las otras, la seguridad económica, la seguridad jurídica, la de la vivienda, etc., son colaterales y tienen casi la misma importancia para unos. Para otros que ya tienen eso, no importa solo la seguridad personal. En materia de seguridad nosotros creemos en el gobierno del control. La palabra que define qué debe tener un gobierno de la provincia y de la nación es el control. En primer lugar, un presidente que se haga cargo de la seguridad, no como me ocurrió a mí durante muchos años, que no conseguía que el expresidente Kirchner entendiera que no era un problema solo de la provincia y desconfiara permanentemente de todo, por inexperiencia concreta, estoy seguro. Lo segundo que necesitamos es el control de lo propio. Es imposible ir contra el delito y brindar seguridad si la herramienta que tenemos en la calle, que es la policía, no es plenamente confiable y profesionalmente confiable. Ética y profesionalmente confiable. Por lo tanto, cuando se dice
voy a poner cámara, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, el botón, etcétera, sí, pero todo eso ¿en quién termina? ¿En la acción de quién termina? ¿De los vecinos armados? No, de la policía. Y el lema mío es: o el gobernador controla a la policía o el gobernador es controlado por la policía, se entere o no se entere. ¿Está claro? Eso es otro de los lemas inamovibles de gobierno, aprendido por experiencia. Por lo tanto, la policía va a ser controlada de arriba y de abajo. De arriba, controlando cada comisario de comisaría. ¿Qué quiere decir controlarlo? Quiere decir tener un sistema computarizado como tuve y abandonado, por el cual cada comisario dice qué va a hacer cada mes, el mes que sigue, qué movimiento va a hacer para mejorar la seguridad en su área. Y comparamos eso a fin de mes con lo que pasó en el área, realmente. Y de ahí sale una nota automática, que no está muy humanizada, es una nota matemática, de un programa de computación, que hoy debe estar mucho más avanzado cuando yo me fui, pero no se aplica. Y así empezamos a que se llamaba Comstat. Tenemos entonces ya un grado de eficiencia de los funcionarios, y además nos obligamos a pensar en el futuro, no en el pasado. Y además un comisario que empieza a tener malas notas, empieza a apretar, en el buen sentido de la palabra lo digo, a sus jefes de calle, que a su vez le exigen a los sargentos, que a su vez le exigen a los de abajo. Y empieza a haber reglas de juego, y a compararse para ver quién va a ascender y quién no. Y no que los ascensos sean masivos, porque lo que tenemos no es pocos policías, sino malos policías en muchos casos. ¿Qué hacen? Opacan y le hacen bajar los brazos a los grandes policías, a los buenos policías, a un policía que por el mismo sueldo que el otro está dispuesto a poner el cuerpo e investigar. Y al lado hay uno que no está dispuesto a nada, que lo que está buscando es dónde es la esquina más solitaria de San Martín, para meter ahí el patrullero y hacer jueguitos. O dormir. Eso significa también una policía mucho mejor paga, porque le damos toda nuestra vida a ellos y le queremos pagar mal. Bueno, entonces hacen policía adicional el día que tienen que descansar. Están gordos, mal entrenados, profesionalmente mal entrenados. Recuerdan el viejo entrenamiento, con muy poca frecuencia de entrenamiento, y además mal dormidos, porque tienen que hacer policía adicional. Esperamos mucho de esa policía, sin regla de juego, mal pagados, mal dormidos, con graves problemas familiares, porque la vida que hacen es la vida que va destruyendo las familias. Suelen casarse 2, 3, 4 veces, es impresionante eso. Lo tengo estudiado. Acá hay una persona que dice a la vez, yo creo que no da para tanto el presupuesto. De todas maneras, esta es la situación. O sea, se trata de mejores policías y no de llenar las calles de pibes con 6 meses de entrenamiento que disuaden, pero no previenen. Nosotros necesitamos prevención, no disuasión. Disuasión es no robemos acá en la puerta de empleo de comercio, vamos 2 cuadras allá porque hay 2 pibes, vamos allá a robar. Los pibes tienen más miedo que nosotros. Por supuesto que todos esos pibes, yo soy gobernador, de a poco van a ir, entrando en reentrenamiento inmediatamente. Yo no creo por supuesto, es muy cómodo. Es un año electoral, la gente ve policía. Cuando ve policía se cree tranquila. Lo que no sabe es que la fuente del delito, si no se le investiga, sigue igual o se amplía. ¿Qué carrera queremos correr? ¿Una carrera para desarmar el delito o una carrera para cada vez se llene más de plata los que venden armas, cámaras, patrulleros, etcétera? Y cada vez gastamos más en patrulleros. Cuando yo era ministro, y cuando yo era gobernador también, inauguramos un parque industrial, inauguramos una sala, inauguramos un hospital o una parte de un hospital, una forma de cambio en educación. Ahora se inauguran nada más que estaciones de policía, nuevos patrulleros. Las fotos son siempre con extras, que en realidad no son extras porque no les pagan, que son los policías formados para que se haga la campaña, o los intendentes. Es decir, todas son acciones de seguridad. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de aumentar la represión sin fijarse para nada en el tema de que no se trata de disuadir solamente. Si yo tengo un perro malo, posiblemente a mí no me roben y al de al lado sí, si tiene un chihuahua. Pero la verdad, esa no es la política de seguridad.
Existen otros temas como educación, empleo, salud, vivienda, defensa del sector agropecuario de la provincia, que es enorme, ¿no es cierto? Calidad de vida, tema tributario, impuestos de la provincia de Buenos Aires, propio de la provincia de Buenos Aires, transparencia. Y yo le agregaría uno más, que es más nuevo, pero que está ligado a todo lo que hemos hablado, que es un subproducto, que es la violencia familiar y de género. Las dos, la familiar y la de género. Ahora sí les digo, y acá termino, el 70% de la violencia que vivimos se basa en las adicciones. Los hospitales y sus guardias atienden hechos de sangre en mayor medida que hechos provocados por microbios. Y la sociedad sigue anestesiada, y no es un tema. El señor Fernández dice, cuando el Papa denuncia esto en Santa Cruz de la Sierra hace 2 meses, Fernández dice, sí, pero no es problema nuestro porque es un país de tránsito. Es decir, si agarramos mulas en Ezeiza, somos un fenómeno porque salvamos a los madrileños de la cocaína. Cuando el problema lo tenemos con los argentinos pobres adentro. Es un país de tránsito. Con semejante visión se puede entender por qué, estando al frente del tema de las drogas, con mucho consejo consultivo, etc., proponga la liberalización, que no salió, ¿no es cierto?, y haya aumentado digamos, la estadística de adicciones, como ha aumentado en jóvenes en alcohol, en jóvenes en cocaína, en jóvenes en marihuana, en jóvenes de una manera fenomenal en drogas de diseño, en píldoras, que son la droga del futuro. Entren al Observatorio Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primero entren a Cedronaria, ahí pasan al Observatorio Cava para llegar y miren las estadísticas. Porque además este es un tema que le preocupa mucho a Macri también, muchísimo. ¿No vieron que siempre está denunciando lo de la Villa 1114? Vive denunciando eso. ¿Y para qué creó la policía del distrito? ¿Cómo se llama la policía metropolitana? ¿Para qué? Le pasa de largo a la Villa 1114, donde hay un búnker enorme de peruanos, la mayoría, con una cantidad de cocina de Paco infernal, con armas largas. Hay 1000 puntos, no, 1000 no, estoy equivocado, más de 100 puntos denunciados adentro de la villa, pero sobre todo afuera, en barrios de clase media, denunciados como lugares de venta, que al igual que los lugares donde había trata, donde hay trata, al igual que los talleres clandestinos, al igual que los prostíbulos disimulados de la ciudad, donde hay trata también, nunca son un tema de Mauricio Macri. Ahora, Vidal acaba de descubrir que tiene que hablar de drogas, porque yo empecé hace mucho. Entonces dice, si la droga es un problema muy serio. Así que termino diciendo esto de la droga, como dice Vidal, es un problema muy serio. Estamos listos para que nos pregunten sobre este tema. La primera pregunta, la Policía de Buenos Aires 2 fue un intento que hicimos en los últimos 2 años que quedó atrás. Cuando uno tenía buenas intenciones, andaba bien, pero quedó atrás, fue dejada de lado. Yo no soy partidario de inventar permanentemente cosas nuevas, porque el presupuesto no es elástico.
no es elástico. Para que tengan una idea, el presupuesto que yo tuve en dólares era más o menos un 33% más bajo que el presupuesto en dólares libres, o en moneda constante, como quieran hablar. Tienen una moneda cualquiera que no se haya devaluado, y es decir, Scioli tiene 50.000 millones de pesos más por año que yo, ¿no? El presupuesto mío hoy sería de 140.000 millones, y el presupuesto de Scioli para el año 2015 fue, ahora ya está arriba de eso, 246.500 millones. Y aún así, yo tenía los centros provinciales de atención, tenía un control policial mucho mayor, tenía un patronato de liberados. El patronato de liberados es clave, era clave que creciera, porque es la mejor medida de prevención también, saber si los bien o mal liberados. Acuérdense que nosotros planteamos basta de sacar jueces sacar presos, aumentar las penas de muchísimos delitos, en algunos casos hacerlas seriales, hacerlas perpetuas, como el caso de violadores, por ejemplo, seriales, pero bien o mal sacado, también es importante, lo digo de paso, el seguimiento personal, que yo quería que llegara a un nivel de 4-1, a 4 liberados, un asistente social, que nos dijera si quiere trabajar, si no quiere trabajar, si tiene casa, si fue abandonado por su familia, si no fue abandonado por su familia, si hizo otra familia, si se le acerca para pedirle algo así. Tenía un doble sentido de prevención y humanitario. Y para alguien es difícil conseguir trabajo, para un preso es mucho más, un convicto. Por lo tanto, y para prevenir el tipo que se escapa del control, es que está reincidiendo. Con respecto a las policías locales, yo estoy de acuerdo. En mi gobierno se crearon las policías comunales, que era la misma policía, no había cambio, pero con una diferencia. Eran localidades de menos de 70.000 habitantes, y los intendentes pasaban a hacer la elección. Muchos dijeron que no al principio, pero al final empezaron a decir que sí todo. Pasaban a ser jefe de policía. No se hacían cargo de nada que fuera económico, pero sí podían decir: este comisario sí, este no, este oficial sí, este no. Tenían pleno poder para eso. No se puede tener poder si no se tiene el poder de sacar, el poder de poner y el poder de sacar. Ese poder se lo dejábamos a los intendentes. La policía actual es una cosa intermedia. Yo soy partidario de que los intendentes se hagan cargo de la jefatura de la policía. Eso sí, la función de la seguridad, la construcción de la provincia se la asigna al Ejecutivo. No es delegable. Por lo tanto, la supervisión de eso la tendría yo como gobernador. Me quedaría con entre 2 y 5.000 efectivos, ¿no? Como fuerza de intervención. Obviamente me quedaría con los más veteranos y los mejores, en el sentido de poder ayudar a una policía local o poder intervenir en una policía local si no anda bien. Ya que no se pueden intervenir a los intendentes, poder intervenir la policía local, que es la función del gobernador. Entonces, imagínense un distrito donde la policía hace cualquier cosa y un distrito donde la policía camina bien. El gobernador no se puede quedar cruzado de brazos. Es un convenio el que vincula al gobernador con el intendente. Y en el convenio aceptaría una cantidad de responsabilidades, pero pondría exigencias. Una de las exigencias sería, obviamente, a mí la posibilidad de intervenirla. ¿Verdad? Eso lo imagino de esa manera y lo voy a hacer de esa manera. No voy a ir para atrás. No hay que perder tiempo tratando de destruir lo que hizo el otro. Lo que hay que tener es una actitud diferente del otro, que es distinto. No hay que crear nuevos ministerios, cerrar ministerios, abrir esto, abrir lo otro. A eso además no le importa a nadie. Lo que le importa son los resultados. Lo único que importa son los resultados. Así que esa es mi posición respecto de la policía local. La dejaría, discutiría con cada intendente o el grupo de intendentes la experiencia, porque vamos a tener un año de experiencia, un poco menos. Volvería a decirle a los pibes, lo volvería de a poco a mandar al entrenamiento largo, más todo lo que he dicho. La segunda pregunta refería a las UPAs. Las UPAs no tienen pediatría suficiente. No tienen suficiente pediatra. Además, existe algo que es hipócrita, que es hacer una gran publicidad de un programa que todavía no se sabe si anda o no anda. No puede ser que yo gaste lo mismo en implementar un programa que en anunciarlo. Primero hay que implementarlo y cuando se ve que anda bien, se ven los resultados positivos, promoverlo. Bueno, si hubiera una UPA por cada distrito, porque hay varias salas
de atención primaria en cada distrito. Pero UPAs hay 18, pero 17, 18, no sé. Y yo veo quejas permanentemente, camino por los barrios y me dicen, no, la UPA no tiene pediatría, no tiene terapia intensiva, no tiene, me deriva, o están repletas de gente. Sobre todo en aquellos lugares donde hay pocos y antiguos hospitales que están repletos de gente, como efectores de salud. Tampoco voltearía la UPA, no hay que voltear nada, hay que ver cuánto había de humo y cuánto había de realidad. Eso es todo el tema. No podemos sacarle a la gente cosas porque al gobernador no le gusta. Además, si andan bien me gustan, si las hago andar bien me gustan. Ahora, me quejo de esa publicidad exagerada de todo lo que todavía no ocurre. Y el tercer tema es el tema de los chicos, se lo paso a alguien que sabe mucho más que yo de eso, que es Daniel Arroyo. Bien corto. Hay 3,5 millones de personas que comen en comedores escolares, que comen en comedores en la provincia de Buenos Aires. 2 millones son chicos que van a las escuelas, 1,5 millones son personas que van a comedores comunitarios. Están comiendo mal, básicamente por la inflación, básicamente porque efectivamente hay un aumentó el 20% de la cantidad de gente que va a comedores, con el mismo dinero tienen que dar de comer a más gente. Lo de los comedores escolares, que es 6 pesos con 30 para dar desayuno y almuerzo, tiene una única solución, que es aumentar. No hay otra manera. Tenemos que a partir del 10 de diciembre arrancar aumentando el monto para los comedores escolares para empezar después a hacer control de calidad nutricional. Nadie puede controlar algo por 6 pesos con 30 para dar desayuno y almuerzo. Respecto a los comedores comunitarios, sí yo creo la idea de la comensalidad en el hogar, de volver a comer en el hogar. Eso implica fortalecer los sistemas de ticket, de tarjeta, de control, de seguimiento. Hoy la provincia de Buenos Aires se ha retrasado mucho en eso. Carga las tarjetas de alimentos cada 2, 3 meses o cada 5 o 6 meses por montos muy bajos, con lo cual la gente ha vuelto al comedor. Lo que se intentaba hacer era que comiera en la casa, ha vuelto al comedor porque no le alcanza la plata. Lo primero que hay que hacer es aumentar el comedor escolar y rápidamente resolver eso. Sobre el tema de los chicos y complementos, solo en un minuto, nuestro compromiso es hacer sí o sí obligatorio sala de 3, 4 y 5 años. Sí o sí es sí o sí. El Estado tiene que garantizarle la vacante de manera directa, teniendo un jardín propio en cada uno de los municipios o a través del convenio con una institución. Y a nivel nacional, Sergio Massa se comprometió a poner el 1,5% del Producto Bruto Interno, o sea, 9.000 millones de dólares, para completar los jardines maternales, los centros de desarrollo infantil de 45 días a 2 años. Nosotros vamos a tener un programa que se llama de los primeros 1000 días, de menos 9, desde el momento del embarazo hasta los 2 años, fortaleciendo los centros de desarrollo infantil. Y junto con eso, la obligatoriedad de salida de 3, 4 y 5 años. En ese esquema, para separar lo urgente de la política a medio plazo, lo urgente es aumentar el monto de los comedores escolares, porque claramente así no hay manera de que un chico coma bien en ninguna escuela en la provincia de Buenos Aires. Metropolitana Norte, ¿qué evaluación hace de la misma? Y la otra pregunta es, durante muchos años se planteó que la provincia era inviable. ¿Usted piensa que es inviable económicamente tal como está, o eso es una excusa para deslindarse de las responsabilidades que tiene el gobernador? Respecto de la primera, Hola. Respecto de la primera, soy totalmente partidario de que los intendentes, por motu propio, por voluntad de ellos, porque es una cuestión de actitud primero, y no de imponérselos por una ley o hacer corredores, son experiencias que tuvieron una muy buena intención y bastante buena aplicación, pero están superadas por las circunstancias. Los intendentes per se, en especial en el conurbano, tienen que
trabajar en conjunto. Más que tienen, deben hacerlo. Si se avivan de eso, mejoran muchísimo sus gestiones. Se comparan, se complementan, se ayudan, hasta llegan a empezar a licitar juntos. Bajan precios, bajan costos. Se dan cuenta de las trampas de un proveedor a uno y a otro. Es muy grande la cantidad de ítems que hace que todo redunde en mejoramiento de la gestión. Sobre todo los intendentes que se obsesionan bien, en el buen sentido de la palabra, con la gestión. Y que entonces hacen encuentros de gestión, ¿no? Donde no se mezclan las cuestiones políticas, de la primera, la tercera, la rosca de este, la rosca del otro, quién es el más, más guapo, o no sé la palabra, no, quién es el mejor gestor. En eso le debemos mucho a Sergio Massa. Cuando él se unió con otros intendentes, mejoró la gestión de todos, los unía, esa solidaridad y sobre todo el trabajo en común, es lo que en el campo son los grupos crean. Todos vamos a ver el municipio de uno, todos los demás, lo mejoramos. El encuentro siguiente ven el municipio del otro, el encuentro siguiente del otro. Todos pueden más que uno, ¿no es cierto? Entonces, totalmente partidario de la unión de los intendentes. Si son vecinos, mejores. Y si no son vecinos, mala suerte. Y tienen la voluntad de unirse para mejorar la gestión. La segunda pregunta es si es viable o no es inviable la provincia. El actual gobernador dice que la provincia es sustentable. Lo que no dice es que subió entre 60 y 70% los impuestos de origen provincial, lo que puede subir él, en moneda constante, en dólares si quiere. De ahí la suba que mencioné del presupuesto. Dice también que el perfil, entre paréntesis, el perfil tributario provincial, piensen en los impuestos provinciales, es progresivo y por lo tanto progresista desde el punto de vista social. No es cierto. Con una cantidad mucho menor de presión impositiva sobre los bonaerenses, en los 6 años en los que estuve, ingresos brutos implicaba el 55% de los ingresos de origen exclusivamente provincial. Y los impuestos de base fija, inmobiliario urbano, inmobiliario rural, automotores, ¿no es cierto?, eran sellos, eran los impuestos, digamos, que explicaban el 45% restante. Ahora, ingresos brutos, que ha tenido una enorme extensión a actividades que no lo tenían y aumento de alícuota brutal, explica el 75% de los ingresos. Ahora, ¿cuál es el impuesto más injusto? Socialmente hablando, más regresivo. Ingresos brutos. Ingresos brutos paga más el más pobre por peso gastado que el más rico. Como el IVA, pero que ni siquiera tiene la devolución del IVA que garantiza que no se acumule. Este se acumula en todas las etapas. La carne hoy tiene 9 puntos de ingresos brutos, adentro, cuando se vende en el mostrador. En la época mía, ¿cuánto tenía? 0, no tenía impuestos, no tenía ingresos brutos. El sector carne, por ejemplo. Los granos pagan el 3, conmigo pagan el 1. Y así han subido muchísimas alícuotas. Y además ahora, si alguien que vive en la provincia de Buenos Aires retira plata de un cajero en La Pampa, le cobran ingresos brutos, porque vive en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay una persecución muy grande de ARBA. Haciendo ajuste sobre la población, cualquiera puede, o cualquiera puede decir es sustentable. Ahora, digamos esto también. Tenemos el 38% de la población. Tenemos el 19% de coparticipación. La coparticipación tiene una parte fija. Desde 1995, la provincia cobra 650 millones de pesos, que fueron 650 millones de dólares hasta el 2002. Siguieron siendo 250 millones de pesos. Llegó a ser el 10% de ganancias. Hoy no alcanza el 1% de ganancias. Entonces, va bajando. Al tener una parte fija, va bajando. Ya estamos en la mitad. 3.000 pesos por habitante por año contra 20.000 de Santa Cruz por habitante por año. Esa es la diferencia que hay entre lo que vale fiscalmente un individuo de la provincia de Buenos Aires y un individuo que vive en Santa Cruz. Pregunto, ¿pagarán igual de impuestos? Entonces ya es escandalosa la diferencia entre lo que se paga de impuestos y lo que se recibe de coparticipación. Escandaloso. Escandaloso. Muy bien. ¿Ustedes vieron al gobernador plantarse alguna vez?
Bueno, vayan a los diarios, son periodistas, se pueden investigar y vean qué pasó a fines de junio del 2004. Una pelea de una semana durísima para que yo firmara una ley de coparticipación que me negué a firmar. Pasaron todos, la provincia, o casi todas, pasaron por la jefatura de gabinete acusando a Buenos Aires de soberbia, centralista, poderosa, etc. y firmando. Yo no firmé, y como no firmé, y la Constitución dice eso, la Constitución de 94 que está absurdamente hecha en ese punto, es más fácil cambiar la Constitución que tener una ley de coparticipación. Imagínense que necesitan la firma de 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad. ¿Quién va a firmar una rebaja de la alícuota secundaria? Ninguno. No va a haber ley de coparticipación. Entonces nosotros proponemos, como Buenos Aires tiene el 46% de los pobres, de cada 100 pobres que hay en la Argentina, 46 viven en la provincia de Buenos Aires. Ahora, cuando se habla de provincias pobres, se habla de otras. Pero nosotros tenemos un 46%. Nosotros queremos un fondo de los conurbanos, una ley de pobreza urbana, o de desarrollo urbano, miremoslo por la buena parte, pero que se base en la pobreza urbana. No es lo mismo la pobreza urbana que la rural. Totalmente, digamos, no tengo ningún problema en que haya una ley de pobreza rural en la que Buenos Aires no tendría tendría muy poca injerencia. Tendría una alta injerencia Corrientes o Catamarca o Santiago del Estero. Pero la ley de pobreza urbana debería ser una ley de los conurbanos, del Gran Resistencia, del Gran Rosario, del Gran Mendoza, del Gran Mar del Plata, del Gran Buenos Aires, ¿no es cierto? De los conurbanos, de la pobreza encerrada. Y a esa ley a ese destino debería ir un fondo mucho más grande que el ley de ganancias, donde tuvieran todas las acciones directas, con excepción de la asignación universal básica, que lleva adelante el Ministerio de Salud de la Nación, de Acción Social de la Nación, que debería convertirse, como digo, en un ministerio de control y no de acción directa. La acción directa debe corresponder, según esa ley, debería corresponder a los gobernadores que a su vez deberían tener obligación de hacer convenios en función del número de pobres con los intendentes. Obligación de hacer convenios. En los convenios uno hasta puede reservarse la posibilidad de intervenir la acción social, pero debe delegarla completamente al intendente y relevar y quedarse con el control. Con el control. Se murió Juan Perón hace muchos años, cumpliría 120 años el 8 de octubre que viene. Y nos dijo: los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Y nosotros no aprendimos eso. Todo el tema es ser justo en el reparto y controlar, es ser justo en el control. ¿O no es el descontrol lo que prevalece? Entonces, ¿Buenos Aires es sustentable? Y sí, es sustentable con esta carga que hay sobre las pymes, con esta carga de impuestos que hay sobre además cazando en el zoológico, porque hay mucha gente colgada de la luz que no paga, etc. Cazando en el zoológico sí, puede ser que sea sustentable para pagar sueldos y un poquito más. Fíjense cuánto gastó el gobierno de Scioli en 7 años en infraestructura escolar. Digan una cantidad, yo les digo, calculen 246.500 de este año, ¿no? Del presupuesto total. Bajemos mucho, etc. Yo les digo la cifra. En 7 años se acumuló 490 millones de gastos en infraestructura escolar. Eso es 28 pesos por chico por año. Sí, había una pregunta, tenemos un micrófono. Sí, buenas tardes. ¿Cuál va a ser la política hacia la pequeña empresa? La primera y más importante me parece de grabarla de ganancias en la medida que pruebe que está reinvirtiendo ganancias, que está reinvirtiendo en capital de trabajo o capital fijo, ¿no? Para las pymes. Eso se propuso hace mucho, el proyecto de ley presentado por el Frente Renovador, lo dijo Labaña, etc. Y es fundamental. La segunda, que me parece también muy importante, es, así como hay problemas en la oferta de trabajo, hay problemas en la demanda de trabajo. Acuérdense que acá oferta y demanda es al revés. Demanda de trabajo es la demanda del trabajador. Y oferta de trabajo es la oferta del empresario. Es al revés de lo que se piensa. Por lo menos lo digo así. La demanda de trabajo requiere calificación. Hay muchísimas pymes que tienen pibes aprendiendo, pero muchísimas que no encuentran trabajadores. No encuentran trabajadores con calificación. La calificación no pasa solamente por la inteligencia o la habilidad, la habilidad se va adquiriendo con experiencia y eso va haciendo que alguien se profesionalice.
La calificación pasa también por la costumbre de trabajar, por la costumbre de llegar todos los días a la misma hora, e irse a la misma hora, por la costumbre de que no se puede fumar adentro, por la costumbre de que no se puede tener arito adentro de una fábrica, dentro de un lugar que tiene que estar sanitariamente en condiciones, por las costumbres perdidas. El trabajo como costumbre está perdido, entonces nosotros tenemos que formar para las pymes. Y la tercera, que yo diría es que ayudaríamos a las pymes si nos ayudan con el primer empleo, porque la desocupación es mucho más alta abajo de los 25 años. Pero muchos se sorprenderían si supieran los índices de desocupación de abajo de los 25 años, de los menores de 25 años. Por lo tanto, a todo aquel que se anime a tomar a alguien de menos de 25 años le pagaríamos 2/3, o no, 3/4 partes, el 75% del sueldo básico durante 2 años. Y haríamos un convenio tripartito entre el Ministerio de Trabajo de la provincia, el gobierno y el joven que entra a trabajar con obligaciones tripartitas. Pero más fuertes en el joven y en el ministerio, obviamente. Esas son 3 medidas que yo digo. Hay bastantes más medidas. Y si Daniel tiene alguna, la va a agregar en alguna de las preguntas que responda. Gracias. ¿Cómo hace para finalizar la elección? Bueno, es un trámite, ustedes saben. Es un trámite que nos quedamos sentados y esperamos que pase y ya está. Vamos a cobrar después. Algunos han venido de traje por eso, ya porque están con el traje puesto hace rato. ¿Y por qué es un trámite? No, nosotros no somos tan cancheros, la verdad. Me da un poco de envidia no poder ser tan canchero. No es un trámite. Si nos descuidamos nos recontrajoden, para decirlo en palabras textuales. Esta es por los puntos, no es amistoso este partido que viene, es muy bravo. Y nosotros tuvimos muchos problemas de fiscalización, sobre todo falta de responsabilidad en muchos fiscales. Y yo les digo, el 10% es muchísimo, ¿no? Entonces hay un 90% que se pueden ofender que hacen fiscales. No, estoy hablando de tener el 10% de derrotas. Es espantoso. En una elección es una cifra descomunal. No estoy diciendo que no sacaron el 10% de los votos, estoy diciendo que el 10% de los fiscales o se fueron antes, o no pasaron ninguna información, o solo les importaba la interna de abajo, o fueron comprados. De todo hay. Por lo tanto, es uno de los temas que nosotros encaramos con más seriedad. Nosotros encaramos muy bien el 2013 los fiscales y mal para las PASO recientes. Por problemas internos que conocemos, pero no vamos a comentar. Ahora nos preparamos de otra manera. Una pregunta política más. Cuando recién pasaron las PASO se habló que su espacio conversaba con la gente del PRO. Ahora se dice que están conversando algunos dirigentes con el Frente para la Victoria. La pregunta es, ¿la estrategia es acuerdos o vamos solos? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿hay una estrategia de acá al 25 de octubre y otra ante un eventual balotaje? El Frente Renovador tiene sus candidatos ya elegidos. 2 o 3 candidatos a intendentes se han bajado por motu propio. Algunos sacó muy poco y se bajó en el interior de la provincia. Y bueno, no más de 3. No tiene nada que ver con la estrategia con el PRO. Son temas personales que hay que preguntarles a ellos. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna estrategia con el PRO. Ya no sabemos qué hacer. No queremos llegar a las manos. Pero la verdad
no sabemos qué hacer, porque no se puede salir a la calle y pegarle y decir, usted es del PRO, sí, ¡pum!, para mostrar que uno no está con el PRO, ¿no? Y después tenemos miedo de salir y pegarle a uno en la cámara y que después vengan muchos. Y a ellos tienen digamos, elementos, son oficialistas. También para desligarnos de la cámara. Con respecto al tema Aníbal Fernández, no sé, ¿alguno de ustedes dijo algo más pesado que yo sobre Aníbal Fernández? Somos socios, se ve con Aníbal. ¿Se nota? Y con Vidal también se nota, ¿no? Somos socios. Bueno, en eso estamos. Con respecto a la segunda pregunta, es una pregunta que contestaríamos si sintiéramos que somos el partido árbitro. Pero nosotros sentimos que somos el partido que puede ganar, que puede entrar en el balotaje y ganar. No somos árbitros. Por lo tanto, no nos hacemos la pregunta de quién vamos a apoyar. Nos hacemos la pregunta de cómo vamos a hacer para ganar. ¿Ah? Para entrar en el balotaje, para ser honesto. Esa es la pregunta que nos vale. La otra, yo entiendo que todos se la hagan, etcétera. Bueno, yo entiendo que haya cafecitos para que no suba la agresión personal. Yo puedo entender todo, pero arreglo político ninguno. Personalmente no tengo ninguno, no tiene ninguno el Frente Renovador. No me veo más que en el Congreso, cuando me cruzo con los dirigentes del Frente para la Victoria o de Cambiemos. ¿No? Que yo propongo que no se llame más Cambiemos, que se llama Volvamos. Sí, ¿qué tal? Quería saber qué opinión le merece el caso de Fernando Niembro y si este tema, justamente el hecho de que Niembro se haya apartado del espacio político de Cambiemos, puede haber ayudado o influido en la crecida de Sergio Massa en el último tiempo y en la baja de Cambiemos. El único problema del caso, de comentar el caso de Niembro, es que ya pasó. Y entonces volver a un tema que ya pasó. Lo que creo que mostró es que Macri intentó lo mismo que el Frente para la Victoria, en ese caso, que es, no voy a soportar ataques políticos, no me interesa la verdad, sino que atacan a uno mío, la verdad es un tema menor, y por lo tanto lo voy a tratar de aguantar como la presidenta aguantó a Boudou o a Milani, hasta que no pudo aguantar más. Lo voy a tratar de aguantar. Las 2 semanas fueron muy letales para esos 2 o 3 puntos de Macri, me parece, que perdió. Y el problema cuando vos perdés es que no sabes si estás perdiendo votos o simplemente te están bajando el techo. Ya te va a costar el doble subir. Pero creo que fue imposible de explicar. Todos saben que es muy fácil. Yo tengo que hacer tales funciones en el municipio, recolección de basura, una encuesta para ver cuántos chicos están en el comedor, inspeccionar cómo andan los comisarios, porque soy el jefe de la policía local, y averiguar cuál es el sistema que más me conviene de cámaras de vigilancia. Entonces llamo a mi primo o a mi amigo y le digo, hermano, encargate de todo esto, toma la plata. La pregunta es, evidentemente lo quiero mucho a mi amigo o a mi primo y lo quiero enriquecer. Entonces él subcontrata con una empresa que formó unos días antes, con 3 empleados, subcontrata, ¿qué es? Yo subcontrato en lugar de que lo haga el Estado. O sea, hay 2 propósitos ahí. O se quiso enriquecer a Niembro, o se quiso enriquecer a Niembro y a Macri. 3 propósitos no hay 2. Elija. Y no importa si es legal, porque en este caso no se objeta la forma, se objeta el fondo. ¿Cuál es el sentido de que alguien tome las mismas funciones que yo sin que sea necesario? ¿Experto en qué era Niembro? ¿En cantar los goles? ¿En decir que le parece que fulano está rengueando y puede salir en cualquier momento? Cobra muchísimo por decir esas cosas, que cualquiera de nosotros podría decir, ¿te parece? Entonces, más allá de la figura de Niembro, de la defensa de Niembro, que es espectacular, la defensa de Niembro, dice, lo que pasa es que me quieren sacar de la cancha porque yo descubrí que había mucha gente que no tiene cloacas en el Gran Buenos Aires. Sí, no exagero nada. Parece una defensa elaborada por el fiscal que lo acusa. ¿No?
Le dijeron, ¿cómo te puedo defender? Le dije a mí que no sé cómo defenderme. Yo por un minuto voy a ser más diplomático que Felipe. Lo de Niembro es una truchada porque alguien lo contratan en 7 ministerios distintos. Crea una empresa a tal fin, no tiene ningún empleado. Da cursos de inglés para la metropolitana, hace encuestas de mantenimiento urbano y además transfiere o terciariza publicidad. Más allá de que es una truchada y está claro quién lo contrató, lo que nosotros te queremos rescatar es que nosotros somos buena gente. Ustedes ven ahí que dice provincia de buenos. Felipe estuvo 6 años como gobernador. Yo estuve 7 años en el gobierno y me chequé por 118.000 millones de pesos. Nunca hicimos eso. Muchos de los que están acá, Tato Brown, Sergio Massa, han pasado por la gestión pública. No han hecho eso. O sea que no somos todos lo mismo. Lo que hizo el PRO fue terciarizar a uno para que le volviera la plata. Más o menos lo mismo que pasa con los hoteles, que uno terciariza, hace obra pública y le vuelve la plata a los hoteles. Nosotros no hemos hecho eso, habiendo estado en funciones tan significativas como lo que hizo Felipe. Por eso este eslogan vale de provincia de buenos, porque todos tienen claro que tenemos propuestas. Lo que tienen que tener claro es que somos buena gente de verdad. Yo omití algo al comienzo que lo tendría que haber señalado. Agradecerle a Raúl, Gion, a Horacio. Nuevamente, ya no sé por cuántas veces, nuevamente el poner a disposición el Sindicato de Empleo y Comercio para todas nuestras actividades. Así que mil gracias, un fuerte. ¿Cuándo es el Día de Empleo y Comercio? Bueno, anticipadamente, feliz día. Feliz día. Un pequeño agregado más. Yo creo que están aquí 3 candidatos de intendentes y el que les habla. Y me parece que sería bueno que alguna cosita dijeran o dijéramos. Particularmente en mi caso, yo quiero simplemente decir, muy rápidamente, que todo lo que ha señalado Felipe y Daniel son cosas que están interrelacionadas con nuestra tarea como intendentes o eventuales intendentes. Porque los temas que se han tocado, el tema de la droga, el tema de la seguridad, el tema de la educación, el tema de la producción y el empleo y el acompañamiento a las empresas, el municipio tiene mucho que ver. Y si el municipio no actúa, la cosa queda huérfana. Nación se baja con mucha fuerza, de provincia eventualmente se acompaña, pero si el municipio se mira para otro lado, la cuestión no funciona. Por eso el intendente tiene que tener una gran responsabilidad y una política muy activa en la temática de la droga, en la temática de la seguridad. No puede distraerse un segundo y tiene que utilizar todos los instrumentos legales a su disposición. Y yo cito una ley de la época de Felipe Solá, que fue la creación de los consejos de seguridad o los foros barriales, que es algo realmente muy importante, y algunas otras leyes anteriores, como algunas que facultan al intendente, es decir, los comisarios son auxiliares del intendente y es cuestión de que uno no lo sepa controlar. Ni quiere decir los demás temas. Nosotros particularmente en el tema de educación queremos hacer esto que se llama Daniel, controlar el cumplimiento de la ley de educación obligatoria desde los 4, que tiene que ser 3, hasta que termine la secundaria y después acompañarlo en los temas terciarios a partir de utilizar adecuadamente el fondo de educación que los municipios reciben. Y esto es tremendamente importante. Y qué decir con el tema productivo, donde en el caso mío y en el caso de muchos otros tenemos una experiencia muy significativa. Así que Felipe y Daniel, ustedes van a ser gobernador y vice, nosotros vamos a ser intendente y juntos vamos a hacer una tarea importante. Y Sergio Massa nos deberá bajar la línea y el acompañamiento de nación, vos de provincia y nosotros de intendencia, y seguramente de esta manera tendremos buenos resultados. Yo quisiera que
nosotros realmente venimos con mucho entusiasmo estos últimos días, viendo el crecimiento que está teniendo Sergio en las encuestas, y que no es para menos, ¿no? Aquí en esta mesa con este equipo, con Arroyo, con Felipe, con Tato, con el Turco y con el resto de los compañeros, con Raulito también que es un amigo, y con el resto de los compañeros candidatos a intendentes de la primera sección electoral, creo que todos estamos vislumbrando la misma sensación en nuestro distrito, que la ciudadanía de la provincia de Buenos Aires empezó a darse cuenta quiénes son realmente, que tienen propuestas, que tienen experiencia, que ya han pasado, y hablo porque me acompañan, ¿no? Que ya han pasado por lugares de la gestión pública y lo han hecho con mucho éxito, pero además lo han hecho honradamente, como dijo Arroyo. Y es real, todo esto que la ciudadanía ha visto en estos últimos días, la desprolijidad con la que han hecho estas contrataciones, la corrupción con la que se ha llevado adelante, ha impactado en nuestra sociedad. No es que la caída en las encuestas de Cambiemos, de Macri y sus candidatos, se deban a operaciones o carpetazos, como lo llaman. Se debe a que realmente la ciudadanía ha visto que este conjunto político que se llamaba, que en su momento se aislaron del resto de la sociedad cuando Sergio les pedía que jugaran todos, pedíamos que vayamos a una gran interna para poder enfrentar al kirchnerismo ahora en las elecciones de octubre. Ellos se negaron en los distritos, se negaron en la provincia y se negaron en Nación, y hoy están pagando las consecuencias más que nadie. Nosotros realmente tenemos mucha confianza, hoy ya la mayoría de las encuestas lo dan a Sergio a la par o arriba, más en provincia de Buenos Aires, más en nuestros distritos. Nosotros tenemos encuestas que nos dan muy bien, y lo mejor es que a Sergio en una curva ascendente, también a Felipe, y a Cambiemos en bajada o en picada o en caída, agárrense que se caen, como le pusimos, pero realmente tenemos mucha esperanza, tenemos mucha confianza en nuestros equipos del Frente Renovador y en poder darle a los bonaerenses, a los argentinos y a cada uno de los habitantes de nuestro distrito un verdadero cambio para poder trabajar por la seguridad, para poder trabajar contra el narcotráfico, para poder trabajar en la salud, en lo social y en todo lo que refiere a la gestión pública. Así que nada, muchas gracias Felipe, muchas gracias Arroyo, Tato y a toda la mesa, y vamos que estamos mucho mejor de lo que creemos. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras que se han acercado, periodistas, y principalmente, bueno, empezar agradeciéndole al dueño de casa por permitirnos, como decía Tato, nuevamente estar acá en este hermoso sindicato, que es un ejemplo seguramente, y no solamente para los demás gremios, sino para sus afiliados que tienen la posibilidad de venir y tener este lugar tan hermoso. Raúl, felicitaciones. Bueno, contarles qué es lo que venimos haciendo desde Ituzaingó, desde que terminó la elección primaria de agosto, en la cual en nuestro distrito hubo una interna que la llevamos adelante y que luego del resultado de las PASO nos pusimos a trabajar en conjunto, aquellos que nos tocó ganar, aquellos que no les tocó ganar, pero sí con la visión puesta de que nuestro objetivo principal es darle la posibilidad a nuestros vecinos, que ya hace más de 20 años, se van a cumplir 20 años, que somos un distrito independiente y que hemos tenido un solo hombre que ha tenido la responsabilidad de gobernarlo. Además de eso, estamos completamente convencidos de que Sergio es el hombre que necesita en esta etapa la Argentina que viene. Y además que es el hombre que necesita, es el mejor hombre para la etapa que viene de la Argentina, estamos totalmente convencidos que no se trata solamente de que se caigan algunos puntos Macri, de que estén mejor o que de que ellos estén peor o que de nosotros mejor.
Se trata de que simplemente Sergio es el único hombre que le puede ganar al oficialismo. Y todo eso lo sabemos muy bien, que así es. Sabemos, estamos convencidos, y creo que lo que nuestra sociedad está visualizando realmente es que Sergio es el hombre que, entrando al balotaje, va a poder dar el batacazo y dar vuelta a la página de Argentina para los años que vienen por delante. Por eso, como decía Martín recién, como también Felipe, venía hablando, más allá de lo que vengamos viendo a nivel de corrupción, de denuncias cruzadas, o de un candidato que renuncia por hechos que todos conocemos y son de conocimiento público, donde aparentemente iba a barrer una plaza, al ratito estaba haciéndole una encuesta a un vecino y no sé qué otras cosas más también se dedicaba a hacer, porque aparentemente, la empresa no tenía ningún empleado, por lo tanto, me imagino que habrá ido a barrer la plaza él y habrá hecho las encuestas también él. Eso es lo que dicen los contratos. Y por último, comentar un poco qué es lo que uno respeta y ve de Felipe. Como decían, el hecho de que haya sido un gobernador que ha estado en la gestión, que ha pasado por la gestión y que no tiene ninguna mancha, que no tiene ninguna causa por corrupción y por abuso de poder, cosas que se hablan y están a flor de piel de todos en estos tiempos en Argentina. Pero además de ser un gobernador, yo se lo dije en algún momento, y yo lo recuerdo, y en ese momento uno recién estaba empezando a participar de la política, de la militancia, en el año 2004, como decía él. Y yo es la última vez que vi a un gobernador de la provincia de Buenos Aires pelear con el gobierno central, discutir y hacerlo público por los medios de comunicación en la puerta de la Casa Rosada, por los recursos y los fondos que nos pertenecen a todos los bonaerenses. Por eso, y porque además tiene sobrada capacidad para hacerlo, junto con Daniel, que también ha hecho un gran trabajo desde lo social en la provincia, estamos completamente convencidos de que vamos a poder trasladar todo lo que queremos hacer en cada uno de nuestros distritos con el acompañamiento de Felipe desde la provincia, conjuntamente con Daniel y con Sergio como presidente de todos los argentinos. Muchas gracias. Buenas tardes. La verdad que lo que transmitieron los compañeros, lo que dijo Tato, lo que se charló en la exposición de Felipe, en la respuesta de las preguntas, está claro que nosotros no nacimos en el 2013 como un espacio para enfrentar un proceso electoral, sino que cada uno de nosotros nos presentamos para ganar una elección, pero para cambiar la realidad, en mi caso a los moronenses, en el caso de los compañeros a cada uno de sus vecinos en los distritos, en el caso de Felipe, retomar la transformación que él ha gestado desde el peor momento de la provincia de Buenos Aires en el 2001 hasta el 2007, y obviamente hacer que Sergio toda su experiencia y su fuerza la pueda trasladar a lo largo de toda la Argentina. La verdad que me gustaría, en función de las preguntas, transmitir algunas situaciones en lo que tiene que ver con mi distrito. Hoy cuando uno ve, como bien decía Martín, no son operaciones, son situaciones reales que salen a la luz en algún momento. Y mi distrito está totalmente afectado por esa situación. Uno de los sospechados en toda esta ola de supuesta corrupción, no solamente que va en contra de lo que marca la ley en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además de lo que tiene que ver con la ética. Y cuando uno quiere gestionar y administrar los recursos del pueblo, lo primero que tiene que tener es ética. La verdad que el candidato a intendente de Cambiemos está vinculado por ser titular o director asociado de Poliarquía, una de las empresas contratadas por tantos ministerios en el gobierno de la ciudad. Tenemos un gobierno municipal, hoy alineado del Frente para la Victoria,
que el año pasado yo he presentado un proyecto de ordenanza para crear una oficina municipal anticorrupción que hoy existe, pero el titular de esa oficina la designa el propio intendente. Digo, la verdad que a uno lo audite y lo controle un designado por uno mismo genera sospecha. Un proyecto que está cajoneado, como todos los que planteaba Felipe, que se han presentado a lo largo de este año en la Cámara de Diputados junto a Sergio y el resto de los compañeros. Digo, nosotros queremos transformar la realidad de los vecinos de Morón, de los bonaerenses, de los argentinos, y estamos convencidos que, como decía recién una amiga periodista, cuáles son las estrategias hasta el 25, la estrategia después del 25. La única estrategia nuestra es ganar la elección el próximo 25, trabajar del 25 de octubre a noviembre para que Sergio gane en el balotaje, que, como decía Carlitos, es quien va a poder ganarle al gobierno nacional. Y no es solamente que uno se pone a competir en una elección en contra de, sino que sin duda que el triunfo de Sergio, el triunfo de Felipe, el triunfo de los compañeros que hoy estamos acá, que además coincidimos en el peronismo y somos los que tenemos la sensibilidad del pueblo para poder transformar esa realidad de los más vulnerables, digo, son ellos los que necesitan que nosotros nos tengamos que hacer cargo de los gobiernos. Así que agradecer la invitación, agradecer al Sindicato de Comercio, que me siento como en casa, por nuestro distrito también utilizamos permanentemente las instalaciones del sindicato, y desde ya Felipe, Daniel, en Morón tienen un ejército de soldados para la fiscalización. Asumimos errores que hemos tenido también en agosto, y sabemos que el próximo 25 de octubre, cuando abramos las urnas, van a estar los votos de los vecinos que sin duda van a estar reflejando esto que uno siente hoy en la calle y que uno ve a través de las encuestas del crecimiento de Sergio y la posibilidad de gobernar nuestros distritos. Bueno, gracias y buenas tardes. Bueno, coincido con todo lo que se han planteado acá, que han planteado los compañeros candidatos a intendente, nuestro candidato a gobernador y nuestro candidato a vicegobernador. Y yo les pido que pongamos todo de nosotros. Nos quedan 30 días de trabajo, porque tenemos que trabajar en defensa propia. ¿Por qué? Porque si hay balotaje y nosotros no estamos, hay dos opciones para mí imposibles de votar. Una, la derecha liberal, que hoy se demuestra corrupta, por lo que aquí se decía también de Miembro, y la otra, un gobierno que no ha escuchado, que ha dividido a la sociedad y que además es corrupto, porque, como se decía aquí, las comisarías tienen precio. Nosotros aquí en San Martín lo hemos vivido, donde han metido preso al jefe de la departamental, donde han metido preso al comisario de la comisaría de José León Suárez, porque estaban arreglados con los narcotraficantes. Los que tenían que combatir a los narcotraficantes estaban arreglados con ellos. Como había distintas bandas, iban, allanaban a uno, le sacaban la droga y se la daban a nosotros para que la vendieran. Los que nos tienen que cuidar hacían eso. Y aquí todos sabemos que las comisarías tienen precio y que los comisarios tienen que girar el dinero para arriba al Ministerio de Seguridad y llega al gobernador, el peor gobernador que ha tenido la provincia de Buenos Aires en su historia. Nosotros tenemos que trabajar en defensa propia. No podemos permitirnos que Sergio Massa no esté en el balotaje. Por eso yo les pido a los compañeros, pongamos todo lo mejor de nosotros para que esto suceda. Tenemos que estar en el balotaje y nuestro compañero Felipe Solá tiene que ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nada más. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. No hemos terminado, pero bueno, es muy difícil hacer todo un programa de gobierno. Hemos hablado de algunos temas muy importantes.
pero para nosotros indican una actitud y una línea de conducta hacia adelante y una mirada sobre la provincia, que es lo que ustedes pienso que centralmente quieren saber, los periodistas también. Desde dónde miramos, hacia dónde miramos y con qué ojo ético o moral miramos las cosas. Finalmente un gobierno tiene una mirada moral sobre su provincia o no tiene nada, ¿no es cierto? Por eso he hecho eje en el control, dado el descontrol de la sociedad argentina de hoy, el descontrol del Estado, ¿no es cierto? Un descontrol que parece buscado obsesivamente y que para lo único que sirve es para poner nerviosos a los argentinos y para dividirlos y para hacerles creer además que todo el tema pasa por si el Estado interviene o no en la economía, cuando en realidad el tema pasa por si el Estado interviene o no bien en la educación, en la salud o en la seguridad. Eso lo hacen mal. En cambio, en lugar de eso, se meten permanentemente con la economía como si ello fuera a afianzar los valores que en nombre del peronismo quieren hacernos creer que son los valores de siempre de Argentina, y eso no es cierto. Permanentemente están creando oficinas públicas, etc. Finalmente les digo que si hay un tema que apunta exclusivamente hacia el futuro, es la educación. La educación es el tema más importante si pensamos en hijos y nietos, y la educación es el tema más difícil para un gobernador. ¿Por qué? Porque hay muchísimos datos en la computadora de la solución para la educación. Demasiados datos, muchos datos, que pasan por cambio de conducta, por situación de diversas situaciones de los docentes, diversas situaciones de los docentes de secundario, docentes, mujeres al frente del aula y al frente del hogar, obligadas a trabajar en dos turnos, 8 horas, alumnos que llegan en una enorme heterogeneidad de situaciones diferentes cuando son chicos y que tienen graves problemas en la casa y tienen graves problemas de conducta en el secundario, 40% de deserción en el secundario, que es una cifra africana directamente, una enorme migración hacia las escuelas pagas, sean confesionales, escuelas parroquiales o sean laicas, que las hay muchas en el conurbano, en todos lados. Es decir, la educación está en la conciencia de los padres que la educación es una inversión y por lo tanto a veces un enorme esfuerzo. Yo calculo que mínimo 500 pesos por chico, mínimo, por mes, para que sus chicos vayan a la escuela privada, y a veces mucho más de 500 pesos. Y hay dos razones que fundamentan eso, que son, primero, el objetivo, la cantidad de horas vacías y libres que se tienen en la primaria y en la secundaria. Y el segundo tema es que la escuela primaria y secundaria ha perdido, digamos, el rumbo en el sentido de que ni el ministerio que conduce a todas esas escuelas, a 10.000 escuelas en la provincia, ni por lo tanto los integrantes de la escuela parecen saber qué se puede hacer dentro de la escuela y qué no se puede hacer dentro de la escuela. ¿Cuál es el objetivo de la escuela y cuáles no son los objetivos de la escuela? Se han mezclado, como en el tango de Discépolo, se han mezclado las cosas. Las maestras tienen que saber de cocina, tienen que ser buenas administradoras, las directoras tienen que estar haciendo laburo de administración permanentemente, en lugar de estar permanentemente en la cuestión curricular y en cómo está dando cada maestra o cada profesor en la enseñanza respectiva, y eso se evalúa, es cuánto saben al salir, ese es el único objetivo. Todo lo demás es verso. Pero también ocurre que hay una enorme indisciplina y los padres no quieren que sus hijos vayan a la escuela donde hay violencia, indisciplina, bullying, etcétera, etcétera. Por supuesto que la cultura no se hace en la escuela, sino que llega a la escuela hecha. Y además los padres reaccionan muy mal, generalmente reaccionan contra los maestros, como reaccionan en la guardia contra los médicos, que corren peligro. Y generalmente cuanto más culpa tienen con sus hijos porque no los han educado o porque no les han dado el tiempo debido o porque no han podido hacerlo a veces, más descargan su frustración en los docentes. Esto no se arregla sin los padres, no se arregla sin los chicos, pero sobre todo no se arregla sin los docentes. Y yo propongo 2 o 3 cosas. La primera, que todos bajemos un cambio
para entrarle al tema, porque todos tenemos, digamos, algo de responsabilidad en mayor o menor medida. Primero que todo eso. Segundo, que si esto es una prioridad, sea una prioridad para el gobierno y una prioridad para los padres. Tercero, que los chicos sepan perfectamente qué se puede hacer en una escuela y qué no se puede hacer, y no haya más dudas. Que sepan que si llegan, que vuelva el tema de amonestaciones, si llegan a tantas amonestaciones se quedan libres, que sepan que si faltan tantas veces se quedan libres, que sepan que si no tienen promedio 4 al fin de año van a dar esa materia en el secundario o no van a pasar de grado, que sepan que se puede pasar de grado y no pasar de grado. Si no saben eso, no saben nada. Porque para nosotros la escuela eran reglas insoportables, a veces, normales otras veces, aburridísimas otras veces. Todos nos hemos bancado de la escuela, lo bueno y lo malo. Pero eran reglas. Hoy, para lo que sirve el Ministerio de Educación es para hacer dudar a los docentes, al personal de disciplina, a los directores sobre qué hacer con el niño. Si venerarlo o tenerlo al trote, nadie sabe qué hacer, les han quitado toda confianza en sí mismos a los docentes. Y los padres colaboran también. Como no tienen tampoco confianza en sí mismos y son tolerantes con el alcohol de sus hijos, son tolerantes con el déjame salir, tengo 14 años, me voy, vuelvo a las 3 de la mañana, pero después vuelvo a las 6, pero porque todos, ¿cómo no voy a salir yo si todos salen? Eso ya lo hemos oído todos y ahí hay que tener lo que hay que tener. No hay otra. Lo que hay que tener. Bueno, en la escuela pasa mucho eso. Ahora, yo no quiero entrar con reglas así. Yo lo que quiero es entrar tranquilo. Decir, miren, el tema es un grave problema. Admítanme que el país se ha desarrollado con muchos problemas, pero se ha desarrollado desde el 2001 hasta acá como pudo. La escuela sigue igual o peor. La escuela sigue igual o peor. Tenemos soluciones, no queremos darle la lata, tenemos un planteo central, un planteo, no voy a decir filosófico, pero lógico, central, de por dónde encarar el problema. Por dónde encarar el problema. Y sabemos perfectamente que si un chico de 0 a 3 años no está estimulado, digamos, bien atendido desde el punto de vista de su salud y muy bien alimentado, llega en grave inferioridad de condiciones a la etapa del jardín de infantes. En los primeros 3 años o no tiene el desarrollo neuronal debido o no tiene la estimulación debida, ¿no? Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo, sobre todo en los pobres, tiene que hacerse cargo de ayudar a las madres a que aprendan o ayudar a las madres a que puedan ir a trabajar. Sea como sea, que los chicos tienen que estar allí. Muchos chicos tienen que estar allí. Hacen falta, como dice Sergio Massa, poner el 1,5% del PBI de la Argentina, no del presupuesto, del PBI, muchísimo más, de la Argentina, en 4 años en CDI, el Centro de Desarrollo Infantil. Si no, todo lo que digamos de la igualdad va a ser verso, va a ser historia, va a ser relato. Evita vendría y nos diría, pero ¿cómo? ¿Qué hicieron por los menores, por estos chicos para que lleguen a la escuela? No hicimos nada, pero les enseñamos historia revisionista, les enseñamos a hacer pogo, les enseñamos la militancia. Bueno, entonces váyanse a la mierda. No digan más que son peronistas. Así terminaría la cosa. Y lo último que quiero decir es que con nosotros las cosas van a pasar a ser prioridades. No sobra un peso para la gran demanda que hay de cosas. Por lo tanto, tenemos muy claro las prioridades. Yo aprendí a gobernar así en el peor momento de la Argentina cuando me hice cargo en el 2002. Me senté en la caja y dije, vamos a ver las prioridades. Por lo tanto, entonces con nosotros se acabaron los mega recitales de los amigos artistas de Scioli, gratis para todos. Se acabaron el techo del Estadio Único, que nadie entiende para qué carajo lo pusieron, porque se puede ver fútbol igual como en el Monumental o en la cancha de Boca, ¿no es cierto? Y costó miles de millones de pesos y de dólares. Se acabaron los gastos suntuosos, se acabó el verano naranja y se acabó esto de que se gastan 6 pesos de promoción por cada peso que han puesto en infraestructura escolar. Muchas gracias a todos.